pandemia. La pandemia es también una guerra, pero es una guerra de la salud, sino que a veces las personas es difícil darnos cuenta que estamos en una guerra. Es difícil darnos cuenta que estamos en una guerra porque quizás no hay soldados, no nos agreden, no nos matan, no nos disparan, pero estamos en una guerra. Una pandemia es también una guerra. ¿O acaso no ven los reportes diarios de muertos? ¿No es igual? En una guerra hay muertos, en terremotos hay muertos, en pandemia también. Entonces, todo esto va a generar pobreza. No lo digo yo, lo dicen los grandes economistas y debemos estar preparados porque los indicadores van a seguir cayendo y va a haber más pobreza en el área rural, porque lamentablemente el área rural es el área en donde más problemas ya ha tenido, ¿no? El tema de la conectividad, el acceso a los servicios, a la luz, al agua. Ahora con la pandemia lo que más se necesita es agua. Y es de agua lo que más padece el área rural. Entonces, frente a esto es que FAO y los organismos mundiales, miren, ahí ustedes pueden ver cómo viene dándose la pobreza rural y la pobreza urbana. Pueden fijarse, por ejemplo, cómo aumenta la pobreza urbana. ¿Y por qué creen ustedes? Por la migración. Porque estas personas del área rural, al no encontrar oportunidades, que era lo que habíamos estado conversando la semana anterior, al no encontrar oportunidades, entonces, ¿qué hace? Migra a las ciudades. ¿Y qué hacen las ciudades? También viven pobreza extrema. No es de que ya cuando viene a la ciudad se hace próspero. Son muy pocas las personas que encuentran la prosperidad en la ciudad. Finalmente, también continúan en pobreza. Si no me escuchan, inmediatamente me pasan un aviso por el chat, ¿ya? Para estar segura que me están escuchando y que está bien la conectividad. Por el momento estamos súper. Muy bien. Entonces, también pueden observar, por ejemplo, aquí. Miren, el color anaranjado es pobreza extrema rural. ¿Qué pasa con estos indicadores? ¿Se están moviendo? Prácticamente no. No se están moviendo. Entonces, para todas las personas que trabajamos en beneficio del área rural, esto es un semáforo. Atención, atención. En la zona rural, la pobreza se mantiene desde hace 20 años. Miren, 2002, 2008, 2012, 2014, 2016. Se mantiene. Entonces, es allí donde va a ir nuestro rol, su rol de facilitadores, de neurofacilitadores, de personas que contribuyen en su trabajo con el desarrollo rural sostenible que hemos venido hablando a lo largo. ¿Cuál es el problema? Pobreza, indigencia, pobreza rural, indigencia rural. ¿Todos saben qué es el término indigencia? ¿Sí o no? A ver, ¿los puedo escuchar? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Todos saben lo que es el término indigencia rural? Indigencia, nada más. A ver. No, a ver. Indigencia está referido a aquellas personas que son pobres, pero que ya han superado la extrema pobreza rural. ¿Cuál es aquello que han superado la extrema pobreza rural? Que ya tienen que mendigar, tienen que pedir. Claro, la indigencia es el indigente, ¿no? Es el que aplica la indigencia. Es aquella persona que ya tiene que mendigar, que tiene que salir a las calles a pedir, por favor, dame comida, dame techo, ya no tengo dónde vivir, ya no tengo plata
¿Dónde voy a vivir? Son aquellas personas que van, tocan una puerta, viven refugiados. ¿Se dan cuenta? Esa es la indigencia. Personas, como les digo, que ya no pueden cumplir las 3 necesidades básicas del ser humano: alimentación, vivienda y cubrirse, su vestimenta. Y entonces, estas personas ya están en la indigencia. ¿Hay indigencia? Sí, sí hay indigencia. Entonces, póngase a pensar de que no es tan fácil cuando muchas veces se escucha propuestas. Disculpen que ahora me voy a desviar un poco el tema, pero está relacionado con el desarrollo rural sostenible. En muchos países se escucha de que viene cambios de gobierno, nuevas propuestas, propuestas para el Parlamento. En todos los países se eligen para el Parlamento. Acá, por ejemplo, en Perú, ¿qué estamos escuchando? ¿Alguien está escuchando propuestas reales que conocen la realidad para el desarrollo rural? No. ¿Qué se escucha? Hacen juegos de TikTok, salen a bailar. Entonces yo digo, ¿qué? Llegar a querer asumir un puesto donde voy a tener una responsabilidad para dar políticas públicas en un territorio, ¿puedo tomarlo así? A mí realmente me preocupa. Me preocupa porque digo, ¿qué clase de persona vamos a elegir? ¿O entre qué clase de personas nos están dando un abanico para elegir? Entonces, esto sí es preocupante. Y creo que ustedes como participantes de este curso, que están aprendiendo la importancia de valorar a la persona, la importancia de tener en cuenta los comportamientos del ser humano, también es importante, como les había dicho en la primera parte de cuando les hablé de trabajar la extensión rural, es también importante de que las personas que van a tener la responsabilidad de tomar decisiones para encaminar el desarrollo de un territorio llamado país, llamado provincia, llamado distrito, llamado departamento, puedan tener claro estas cifras y que no se están moviendo. Entonces, miren cómo va la indigencia rural. La indigencia rural sigue igual. La pobreza rural sigue igual. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Los países, cómo está su pobreza rural. Entonces, acá está el tema que les estaba mencionando. La única alternativa para la pobreza rural y disminuir las desigualdades, hay que innovar con políticas públicas. Pero si elegimos a estas personas que nos van a representar, aquellas personas que son los formuladores de las políticas públicas y ni siquiera conocen la realidad de nuestro país, de nuestro territorio, ¿qué políticas públicas nos van a entregar? Entonces, cuando se tenga políticas públicas claras, se va a revitalizar los territorios rurales, va a haber un dinamismo económico y una cohesión social para erradicar la pobreza y se pueda llegar a la prosperidad en el mundo rural. Pueden haber muchas voluntades de la cooperación internacional, pueden haber muchas voluntades de colaboración de las empresas, del sector privado, perfecto. Pero mientras no tengamos políticas públicas, entonces no vamos a tener un camino por donde seguir. Yo quería compartirles primero esta parte, porque es importante de que tengamos la visión general, la visión global de qué es lo que está pasando y por qué es de que se trabaja un desarrollo rural sostenible. Entonces, se tiene que renovar, se tiene que repensar las actuales estrategias de desarrollo rural. ¿Qué nos dicen las cifras? Las cifras son las mismas, se mantienen. ¿Eso qué significa? Que las estrategias que se han dado hasta ahora están contribuyendo o están
igual o mal. ¿Qué opinan? Vayan opinando en el chat, porque los voy conversando, yo lo voy leyendo y lo voy compartiendo. Desencadenar el potencial productivo de las millones de personas para dinamizar su economía. La zona rural no recibe ninguna estrategia diferente que les permita ir mejorando. ¿Qué más? Fomentar vínculos urbanos rurales. El sector urbano tiene que trabajar de la mano con el sector rural. A mí me gusta, por ejemplo, siempre lo digo, esta estrategia de los mercados itinerantes. Porque el mercado itinerante, que lo estén haciendo en zonas de alto poder adquisitivo, es una forma de unir lo que produce el sector rural para que este sector urbano pueda convertirse en su mercado. Adoptar un abordaje territorial. El enfoque territorial es claro. Si no trabajamos así, no se va a mejorar. Y la migración. Si yo veo que los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, los hombres están migrando, es porque algo está pasando. Y vuelvo a hacer un llamado de atención para ustedes. Por favor, cuando trabajen sus estrategias de extensión rural, cuando trabajen desde su rol que les permite ser neurofacilitadores. ¿Qué es un neurofacilitador? Aquella persona que ayuda a otras a darse cuenta de la importancia de aplicar un cambio en su vida que va a repercutir en su progreso, el de su familia y el de su territorio. No se olviden el concepto de neurofacilitador. Entonces, tengo que trabajar qué oportunidades hace falta para que no migren, qué oportunidades falta para dinamizar la economía. Estar atentos, estar con mi semáforo de qué estoy haciendo. Entonces, hay toda una voluntad política de los gobiernos de trabajar hacia una transformación rural e incluyente. Estamos ahora trabajando mucho el término de la inclusión. Y la inclusión más pensado en el tema de las mujeres y de los jóvenes. Nos estamos olvidando de ellos. Y como nos estamos olvidando de ellos y de ellas, es que a veces están tomando otros caminos. Los invito a revisar la trata de mujeres. ¿Cómo están esos datos? Los invito a revisar los datos de los jóvenes que trabajan hasta por un pequeño salario, horas y tras horas. Un artículo que se llama sobre la esclavitud disimulada en el ámbito rural, para que se den cuenta de la realidad que es tan grave. Las desigualdades, ya les dije, la migración. Entonces, el desafío para la transformación rural es, pregunta de examen, José Luis, es políticas públicas con enfoque de desarrollo territorial. Si no existen, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué ella insiste en la política pública? Porque saben que la política pública es el mandato, es lo que se dice un gobierno por dónde va a ir, cómo tiene que regir, cómo se tiene que hacer. Entonces, esa estrategia, esos lineamientos estratégicos, un gobierno tiene que hacerlo como política pública, porque mientras venga cada gobierno y diga que vamos a hacer esto, lo otro, palabras bonitas, y no queda sentado en una política pública, entre comillas, papelito manda, no se hará nada. Así de simple. ¿Qué está pasando en el tema rural? Hasta ahora, los gobiernos que han existido en nuestro país, por ejemplo, ¿qué han hecho? Parches, políticas públicas parches. Los invito a leer mi artículo en Agro Rural del mes pasado. No se ha hecho nada. Y esos parchecitos como que los van consolando a nuestras familias rurales, a nuestras familias agricultoras, pero no subsana nada
el problema de fondo. Entonces, no dejar a nadie atrás, a nadie. La dimensión social del desarrollo rural sostenible. Aquí entra todo lo que se ha venido trabajando en el curso. La dimensión social, la dimensión de persona, la dimensión de familia. Se ha perdido la construcción de la familia. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Mirar la familia rural, la agricultura familiar. ¿Pero cómo? Con una protección social integral, políticas adecuadas de empleo rural, la inclusión económica, las políticas inclusivas para las mujeres. No nos olvidemos que en el área rural están las comunidades nativas, las comunidades indígenas, entonces, y los jóvenes. Chicos, capturen esta parte, chicos y chicas que están participando en el curso. Capturen esta parte. De estas políticas tienen que hablar las personas que gobiernan o que quieren gobernar. Si esto no está en su agenda, aunque escuche que venga y que diga que va a transformar y que va a construir el avión más grande, la carretera, el colegio más grande, pero si no se ha incentivado a los niños, a las niñas, la importancia de la educación, de la salud, nada va a caminar, nada va a caminar. Entonces vamos entendiendo que la transformación rural pasa por políticas públicas con enfoque territorial. Entonces, solamente así va a ser posible, ¿no? Ahí está el tema del valor económico, social y cultural. Eso es el enfoque del desarrollo rural sostenible. El desarrollo rural sostenible se apalanca en estos 3 pilares que son, no se olviden, el tema social, el tema económico, el tema ambiental de la agricultura familiar o de la familia rural. Esos son los 3 pilares del desarrollo rural sostenible. No se olviden, el tema socioeconómico, el tema ambiental, social, ambiental y económico. Esos son los 3 pilares del desarrollo sostenible. Entonces, esta era la primera parte que les quería compartir sobre la gobernanza. Es importante la gobernanza multisectorial. Otra cosa, no podemos permitir que los ministerios, que los parlamentos, y esto no solamente es para Perú, o sea, esto es una preocupación en todos los gobiernos, de que un ministerio vaya por acá, el otro vaya por aquí, el otro vaya por acá. No, el ministerio que se dedica a ver la parte social, la parte familia, la parte de mujer, de trabajo, tiene que trabajar de la mano con el ministerio que ve el desarrollo rural, el desarrollo agrario, tienen que trabajar de la mano. Y también tienen que trabajar de la mano con los ministerios que ven la parte económica. Y cuando digo la parte económica, me refiero a la producción, a la exportación, a la comercialización. Estos ministerios tienen que trabajar de la mano. Igual en los parlamentos, igual. Tienen que trabajar de la mano las comisiones. No cada uno por su lado, que muchas veces hasta se sacan figuritas repetidas, temas repetidos, políticas repetidas. ¿Se dan cuenta? Es arduo, es complejo el desarrollo rural, pero hay que tener todo este enfoque integral para poder abordar. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esta primera presentación para ya pasar netamente al tema agrario. Hasta allí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Se han dormido? ¿Se han aburrido? Están muy atentos. A ver, ¿sí? Demasiado. Ana Luisa, solo A para ver, sí, a ver, creo. Sí. quizá
fastidiar un poco a los demás también en su inquietud. Ajá. Esto de políticas públicas, ¿no? ¿Qué tema, no? Porque, como decimos, ¿no? Estamos en campaña política y uno diría, a ver, lo que este candidato está prometiendo, eso, obviamente, si él gana, lo haría política pública, ¿verdad? Porque es su horizonte, es su teoría, es de alguna manera su convicción, sus lineamientos, está en su plan seguramente, y esto va a ser política pública, ¿no? Y ya venimos de algunas personas que han gobernado que al inicio, en su campaña, han dicho muchas cosas y cuando efectivamente les toca gobernar, este, no hacen lo que han prometido, ¿no? Y no solamente eso, sino que como que la gente se ha dado cuenta que terminamos siendo gobernados por aquellos que no candidatean, ¿no? Y entonces la política pública no lo pone el candidato, desgraciadamente, ni lo pone su grupo político, lo pone, como mucha gente sabe, el grupo empresarial, ¿no? Más grande y más peligroso y más complicado y todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque son los que financian la campaña, finalmente. Entonces, eh, ¿cómo sustentar una política pública que como en otros países, ¿no? Que se proyectan 20, 30 años, 200 años, sin importar el bendito gobernante que venga. Tiene que seguir esos lineamientos, tiene que hacer esa política pública porque está establecido así, ¿no? Ese país. En nuestro país, desgraciadamente, la política pública puede durar meses y ni siquiera años. Y entonces, yo escuchaba el énfasis que le das a esto de políticas públicas, pero a la vez me preguntaba cómo, cómo consolidar una política pública, ¿no? Muchas veces el Estado Complejo. incluso se ve superado por iniciativas privadas. Yo veo que cooperativas, ¿no? Que con su esfuerzo, que con su gestión, que con sus alianzas estratégicas con uno y otro sector, incluso con gente de afuera, básicamente, están haciendo algo importante para ellos, para su comunidad, para su organización, y el Estado a veces no aparece, ¿no? Como, como, como política pública. No ha aparecido en más de 30 años para las cooperativas agrarias. No ha aparecido.